Amigos y amigas oyentes de la cadena América, a esta hora recibimos en este estudio a nuestro siguiente invitado. Se trata de Mauricio Alarcón, él es director de Ciudadanía y Desarrollo, a quien le agradecemos por atender esta invitación. También es analista de temas políticos. Gracias, Mauricio, por estar en este estudio. Buenos días, ¿cómo estás? Extrañando Radio América, con mucho gusto de estar acá con ustedes y con nuestra audiencia, amigos queridos, a seguir discutiendo de las maravillas de nuestra política nacional. Qué bueno que nos extrañes, Mauricio. Pero obviamente, ¿cómo no? No hemos invitado a Mauricio porque hay un informe que saca Ciudadanía y Desarrollo respecto del gasto electoral de las elecciones últimas que tuvimos, me refiero a las seccionales. Y hay algunas sorpresas, si cabe el término, gastos que reportan los candidatos, las organizaciones políticas, pero que no coinciden con la práctica cotidiana. ¿Cómo recabaron este informe? Empecemos por ahí, Mauricio. Partamos del hecho de que nada del trabajo de Ciudadanía y Desarrollo se fundamenta en nada que no sea, valga la redundancia, información pública. Yeah. Acá no hay inventos, acá no hay datos oscuros ni traídos de los cabellos. Prueba de ello es que los candidatos que se han sentido afectados por este informe no han matado al mensajero, sino que han dejado en claro que hay errores en la información que publica el Consejo Nacional Electoral. La información es sacada del Consejo Nacional Electoral. Pero por supuesto, y tampoco es un tema de que uno les obliga a que saquen, ni mucho menos el Código de la Democracia, Jorge, súper claro en decir que todas las candidaturas tienen que armar un presupuesto de campaña. Claro. Que ese presupuesto tiene que ser entregado a la autoridad electoral hasta unos días después de que la candidatura quede en firme. Y que a partir de sus presupuestos, asignados tesoreros y responsables económicos de campaña, con firma de responsabilidad de los candidatos, se tiene que rendir cuentas con una periodicidad quincenal y en formatos que el CNE entrega, de qué ingresa y qué sale de cada campaña. ¿Cuáles son las sorpresas? Así es que aquí no hay ciencia, Mauricio. Aquí no hay nada oculto ni un tema subjetivo. Señores, Código de la Democracia. ¿Y cuáles son las sorpresas? Candidatos que dicen que no han gastado nada, según sus reportes quincenales. Y uno de ellos, hay que decirlo, no necesariamente Quito, Guayaquil, que el señor Aquiles Álvarez hasta ha enviado cartas a los medios de comunicación diciendo no es la información que publica el CNE, porque a nosotros nos preocupó que durante toda la campaña electoral para la alcaldía de Guayaquil, el señor Aquiles Álvarez, la campaña, no voy a responsabilizarlo únicamente a él, su campaña envía los reportes quincenales, 7 de 9, y dice que a su campaña ha ingresado la gran cantidad de $25 y durante toda la campaña no se han reportado gastos. ¿Cómo entendemos eso? O sea, la pregunta. Acaba de salir hace un momento un candidato asambleísta con una persona de comunicación que le acompaña, probablemente de acá en su vehículo, ha gastado en movilización. Eso es un gasto de campaña. Pero no solamente es eso, lo que ve la gente en las calles, por ejemplo, y ahí banderas, camisetas, claro, entrega de obsequios, en fin, una serie de cosas. Porque no nos olvidemos que este monitoreo del gasto, amigos, no corresponde a esa plata que sale de tu bolsillo y del mío a través del denominado Fondo de Promoción Electoral. Eso sale más bien de los fondos que se recaudan de varias fuentes privadas. Fondos de candidatos, fondos de préstamos, que incluso son posibles, fondos de los afiliados a la organización política. ¿Hay que contabilizar los apoyos de los amigos, entre comillas, de los candidatos? Por supuesto, incluso aquellos que se reciben en especie, porque el Código de la Democracia es claro en señalar que si vienen ustedes que creen en mi candidatura y me regalan estos jarritos hermosos de café con mi logotipo, no es que yo simplemente digo gracias por su donación, amigos, y voy a repartirlos, sino que tengo que cuantificarlos y reportarlos a valor de mercado. Yo no puedo decir, esos jarros valen 2 centavos. No, porque sabemos que eso es iluso. Y eso también tiene que imputarse al gasto electoral. Así lo dice el Código de la Democracia. Pero tú ves que campañas que sabemos gastaron mucho,
terminan haciendo unos reportes como los que te cuento. O sea, Cintia Viteri en Guayaquil. $0 de ingresos, $0 de gasto. Y las caravanas, y las banderas, y las camisetas, y los tanques de gas. Porque además las dádivas están prohibidas. No, las dádivas están prohibidas. No repartía la señora tanques de gas con su cara. Claro. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que preocupan. ¿Por qué? Porque después, ya en el poder, resulta que el que me dio platita es contratista, o al que me dio platita le doy una secretaría, y empieza el reparto y el pago de favores. Esta obligación de transparentar ingresos y gastos de campaña tiene una razón de ser. Pero, y de nuevo, no es una cuestión ni con dedicatoria ni subjetiva de Ciudadanía y Desarrollo, es un tema de cumplir con lo que dice el Código de la Democracia. Mauricio, en primera instancia, y toda nuestra audiencia estará preocupándose, ¿dónde estuvo el control? Pues? Me encanta que menciones eso, ¿Y a quién le corresponde? El control a ver, todo ciudadano puede hacer control social, lo hemos discutido en este espacio en múltiples ocasiones, pero ¿quién es el responsable principal de velar por la transparencia y la integridad de todo el proceso electoral? A nuestro Consejo Nacional Electoral. Tiene una unidad de fiscalización y controla el gasto. Tiene gente que es la que recibe estos informes y la que tiene la posibilidad de decir, oiga, ni siquiera se le entiende los datos que está presentando, que es además una unidad responsable hasta de escanear bien los documentos para que los que estamos del otro lado podamos revisar, corroborar y sacar conclusiones. Ahí es la principal falla. Porque esa unidad de fiscalización debería estar siempre ahí, incluso acompañando actividades, de tal forma que cuando me mandan un reporte en cero, yo pueda decir, Consejo Nacional Electoral, alerta. Me están mandando un reporte en cero y durante esta semana se han recorrido la provincia entera, entregando camisetas, banderas, pegando afiches, colgando lonas. ¿Dónde está ese gasto? ¿Dónde está eso? ¿De dónde sale? ¿Cómo se fundamenta ese ingreso? ¿Quién está pagando por ello? Así es que la falla de origen es la que incluso genera gran preocupación. Mira al punto que, graciosamente, con este informe, que tiene relación, como ustedes ya lo han dicho, a las elecciones seccionales de febrero pasado, los medios de comunicación empiezan a escarbar ya en las candidaturas presidenciales y nos topamos con sorpresas como la del fin de semana, en la que un candidato presidencial dice, oiga, pero mi campaña es austera, ¿cómo así presenté un presupuesto de $3 millones? O sea, candidatos que no saben ni qué presentan sus campañas. Y ahora entonces, la otra pregunta de cajón en este contexto, en esto que estamos conversando es, ¿qué establece el Código de la Democracia como sanción para los candidatos y las organizaciones políticas? Y mira, Jorge, que eso es clave, porque si bien es cierto, podría hasta resultar gracioso para los que tienen dinero recibir como sanción una multa económica, que es la primera. Tú tienes en el Código de la Democracia establecidas las faltas graves y muy graves en cuanto a los temas de financiamiento, y las multas son económicas, pero además esos artículos del Código de la Democracia te dicen claramente que también hay otras sanciones, como la suspensión de los derechos de participación o la pérdida de los derechos de participación. Derechos políticos. Los conocidos como derechos políticos. Es decir, personas que no rindieron cuentas o que se burlaron del control del gasto electoral no debían, por ejemplo, ser hoy candidatos a las elecciones presidenciales. Y tú tienes el caso de una ex candidata a la alcaldía de Cuenca que no ha rendido cuentas y que es binomio presidencial en este momento. ¿Dónde está el control nuevamente? Pero ¿qué debe pasar con los candidatos que en las seccionales fueron candidatos y ahora son autoridad? Si es que incurrieron en ese error. Mira lo que está pasando. O sea, el punto ¿cuál es? No deberíamos necesitar de ciudadanos que se inmolen denunciando y que terminen convirtiéndose en los enemigos de los políticos de turno, si el CNE haría su trabajo. Porque el CNE es quien, haciendo control, debería llevar a cabo los procesos incluso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero eso lamentablemente no pasa. La responsabilidad una vez más recae en nosotros. Entonces, ahí van los malos de la película, esos señores de Ciudadanía y Desarrollo que terminan convirtiéndose en los enemigos del político de turno porque nos han denunciado. El CNE es el que debería cerrar el círculo. El Código de la Democracia incluso establece
Ojo que las reformas fueron en febrero de 2020 y ustedes lo saben. Un sistema de interoperabilidad de datos para que se pueda cruzar información entre el SRI, la UAFE, la Contraloría, la Fiscalía, el CNE. Entonces resulta que Jorge Neacato, que no paga impuesto a la renta porque no llega a la base imponible, termina como aportante de una candidatura presidencial con $100,000. A ver, Jorge, ¿de dónde? ¿De dónde sacas? Y eso no debería decirlo Ciudadanía y Desarrollo después de escarbar en los informes, sino el CNE cruzando información con las instituciones. Entonces, hay una falla que se tiene que corregir. Esa falla no es normativa, esa falla es de aplicación de la ley. Pero aparte de la sanción que puedan tener quienes han infringido la norma, también está el incumplimiento de la autoridad, que tiene también su repercusión. Clarísimo. Y por eso es que no hay que dejar cabos sueltos. Por eso es que al menos, y ratifico, yo prefiero jugar el papel de malo de la película, pero no dejar cabos sueltos, Ramiro. Y vamos a jugar de malos de la película, vamos a presentar las denuncias del caso. Si es que hay errores, no son nuestros, probablemente sean de las campañas y del Consejo Nacional Electoral. Hemos confirmado con todas las candidaturas y les hemos dicho públicamente los datos que ustedes ven, que además son accesibles a través de hipervínculos de nuestro informe, son los que están en los portales del Consejo Nacional Electoral. Actualmente. Entonces vamos a jugar de malos de la película, Ramiro, y vamos a presentar las denuncias que correspondan, porque estamos cansados también de que las autoridades se excusen en la falta de denuncia para sancionar una mala práctica que se repite y se está repitiendo en este momento con la campaña presidencial y legislativa. A eso iba. Con la explicación que tú haces, se entiende que de lo que hemos visto, de las 8 campañas presidenciales, están incurriendo en ese error. Completamente. Y mira cuán riesgosa es la situación, Jorge, Ramiro y amigos, que originalmente la campaña electoral tenía 10 días. Y nosotros nos preguntábamos frente a la inestabilidad jurídica, ¿será que presentan un informe quincenal? Uno. Entendiendo esto, que el informe quincenal ni siquiera cumple con el número de días necesario para el informe, para poder existir formalmente hablando. La campaña se ha extendido. Claro. Se adelantó el inicio de la campaña. Ahora estamos con una campaña de casi 45 días. Y que empezó veamos los reportes. Mucho más antes, ¿no? Porque ojo, ese es otro punto, el de la precampaña. Y aquí podríamos quedarnos horas hablando. ¿Por qué? Porque la precampaña está prohibida, so pena de sanción. Pero la precampaña existe. Y por último te dicen, reporte los gastos en los que ha incurrido, incluso antes de formalmente ser candidato. ¿Cuántos los reportan? Y se escuda el Consejo Electoral indicando de que no tienen competencia, por ejemplo, de la precampaña en redes sociales. A ver, pero ese es otro ámbito. Ese es otro ámbito. Y las redes sociales, bien que lo topan, porque eso está en otro informe que lo sacamos hace un par de semanas, de financiamiento de la política. Del bolsillo de los ecuatorianos sale el dinero para que los candidatos pauten en televisión, radio, prensa escrita, vallas y medios de comunicación digital. Que no es lo mismo que redes sociales. Pero, en las redes sociales los candidatos pueden pautar por su cuenta y promocionarse por su cuenta. Eso no son recursos públicos, son recursos privados. Y tenemos la maravilla que al menos con el entonces Facebook, hoy Meta, se consiguió, y ya son casi 5 años de aquello, que haya transparencia. Y tú, Jorge, en este momento puedes entrar a tu computadora, a la biblioteca de anuncios de Meta, y ver cuánto están gastando los candidatos en tiempo real, en pauta, en Facebook y en Instagram. Okay. Y puedes también ver si eso se está reportando o no. Y si tú vas a ese informe que presentamos, como te digo, hace 2 semanas y que les invito a todos a leer, vas a darte cuenta que la mayoría de campañas a la alcaldía de Quito, Guayaquil y Cuenca en las elecciones seccionales de 2023 ni siquiera reportaron un centavo de la pauta a pesar de existir pruebas. ¿Puede controlar eso el CNE? Claro que puede. ¿Debe controlar eso el CNE? Por supuesto que sí. Con eso me quedo, mi querido Mauricio, se me termina el tiempo. Te agradezco por tu tiempo también. Siempre un gusto, mis queridos amigos, y que sea pronto el reencuentro aquí en Radio América. Ok, gracias a Mauricio Alarcón, director de Ciudadanía y Desarrollo.